¿Cómo estás, Liz? Buen día. Bien, Milton, contenta de compartir contigo y con ustedes, amigos televidentes. Y vamos a tener importantes noticias y también el análisis como todos los días. Hoy nos va a acompañar el ex ministro de Gobierno, el general Patricio Patruño, para hablar sobre, ¿hay plan de seguridad? ¿Dejó el gobierno en tener un plan de seguridad hasta el 2030? El gobierno de Lasso lo ha aplicado, lo ha visto, lo conoce. Nos va a contar el ex ministro de Gobierno. Sí, también estará con nosotros Ricardo Vanegas, asambleísta de Pachacutic, para continuar con este análisis del juicio político al presidente Guillermo Lasso, sobre todo analizar las confrontaciones que hay, estos puntos de vista distintos entre las diversas bancadas en la Asamblea Nacional. Bien, a partir de las 7:30 entonces las entrevistas. Por ahora revisamos las noticias del momento. El presidente de la República y altas autoridades del Estado acudieron este miércoles a la Corte Nacional de Justicia para conocer los primeros resultados de la Mesa Interinstitucional de Seguridad. Así es, plantean varias reformas y normativas para trabajar en beneficio del país, sobre todo para aumentar la seguridad jurídica, las garantías judiciales para las personas y obviamente la lucha contra el crimen organizado y la delincuencia común. Daniela Valencia nos cuenta más. Con un fuerte contingente militar lució este miércoles la Corte Nacional de Justicia, la sede en la que las más altas autoridades del Estado se dieron cita para unir esfuerzos en contra de la delincuencia que aqueja al país. Luego de un mes de trabajo, la Mesa Interinstitucional de Seguridad, con las subcomisiones que la integraron, expuso los primeros resultados, esta vez frente al presidente de la República, Guillermo Lasso. El AMPA pretende debilitar a las instituciones del Estado y romper los vínculos entre ellas a fin de ganar espacios de poder. No podemos permitir que esto suceda. No podemos poner en riesgo el futuro del Ecuador. El presidente reconoció que esta reunión es una muestra de que se puede pensar y actuar en conjunto por el bien del país, pues los principales representantes de los poderes del Estado plantearon varias normativas que llevarán a fortalecer, por ejemplo, el sistema de justicia. La fiscal general del Estado, Diana Salazar, dijo que ante un desbordamiento de la actividad violenta se debe dotar de herramientas que le permitan al Ecuador combatirla. Una de ellas, la inclusión de la figura de prevaricato para reducir la suspicacia de ciertos jueces. Frente a evidentes y groseros fallos contrarios a derecho, para que los jueces que intervienen en las causas de garantías jurisdiccionales aporten un mayor control. Está listo el proyecto de ley en materia de reformas a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, para que no vuelva a suceder en el país el abuso de ciertas garantías jurisdiccionales. Nombró también el establecer la participación delictiva con una sanción igual a la del autor y mecanismos de intercambio de información con la Unidad de Análisis Financiero. Por su parte, el presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, se comprometió a que el legislativo trabajará con celeridad cuando lleguen estas propuestas de reformas normativas en los próximos días. Una ya fue presentada el día de ayer respecto de niñez y adolescencia, las otras respecto del COI, Ley Orgánica de Garantías, y otras más, las receptaremos y allanaremos el camino. Estas autoridades apuntaron a que las subcomisiones que se desprendieron de la Mesa Interinstitucional deberán continuar con su labor para lograr crear una política criminal del Estado. 7:05 y bueno, intensa búsqueda luego de lo ocurrido en el puerto artesanal de Esmeraldas. El presidente Guillermo Lasso lideró una mesa de seguridad en Esmeraldas. En el encuentro estuvieron presentes los ministros de seguridad, el ministro del Interior, el comandante de la Policía Nacional y el comandante del Ejército. 24 horas después del ataque en el puerto pesquero por parte de la banda delictiva Los Tiguerones, se han realizado más de 75 allanamientos. Además, se logró la captura de uno de los cabecillas. Según el ministro, el gobierno ya tiene identificado a los responsables y por ello ha realizado operativos en los vecindarios donde operan estos grupos del crimen organizado. Se sabe que en las últimas horas se habría capturado a 2 personas más involucradas en este terrible hecho. Son las 7 de la mañana con 6 minutos y a propósito, Liz y amigos, del tema de la seguridad, el presidente Lasso ayer confirmó la salida del secretario de Seguridad Nacional Pública y del Estado, Diego Ordóñez. Dijo que en los próximos días se nombrará a su reemplazo.
Ordóñez deja el gobierno tras una serie de críticas de diferentes actores políticos y sociales por el incremento de actos violentos que se han registrado a lo largo del primer trimestre de este 2023. La elaboración y la ejecución de una nueva política de seguridad, el seguimiento de las adquisiciones para la policía y recientemente la coordinación necesaria para el acceso a civiles de armas de fuego son algunas de las tareas que le fueron encomendadas a Diego Ordóñez, cuya salida se produce en medio de un estado de excepción que no ha logrado frenar la violencia. Carlos Acoto nos amplía en la siguiente nota. El 2 de agosto de 2022 asumió la titularidad de una secretaría que el Ejecutivo creó ese mismo día. Diego Ordóñez hasta entonces se desempeñaba como consejero de la presidencia, cargo que ocupó por 5 meses. Antes fue por 9 meses asambleísta del movimiento de gobierno. En sus nuevas funciones, con el rango de ministro ya, a Ordóñez se le encomendó, entre otras tareas, preparar el Plan Nacional de Seguridad Integral y elaborar políticas de seguridad pública y del Estado, según el decreto 514 con el que se creó esta secretaría. En los meses posteriores, a decir del Ejecutivo, se estructuró un plan de seguridad cuyos detalles se mantienen en reserva a la fecha. Se ofreció además una inversión de 3.200 millones de dólares en seguridad, de los que al menos 1.300 se destinarían a la policía. Ordóñez fue cuestionado en varias ocasiones por la demora en los procesos de adquisición. Respondía que no se trataba de un tema sencillo, que comprar bien demora. Esto no es cuestión de tomar una lista de supermercado y coger lo que se necesita. Se demora, así es cuando queremos hacer las cosas transparentemente. Y en medio del repunte de actividades delictivas como los secuestros y las extorsiones, Ordóñez decía que todo tiene explicación. Y esto tiene una explicación que tiene que ver con la acción del gobierno contra grupos narcotraficantes, contra grupos que en este momento empiezan a sentir la ausencia de droga y mudan de actividad delincuencial. Diego Ordóñez deja su cargo como secretario de Seguridad en un nuevo estado de excepción que intenta, de nuevo, contener la cifra de muertes violentas que continúa incrementándose a una velocidad incluso mayor que en 2022, con atentados cometidos durante el toque de queda y en medio de actos de violencia que no se detienen. Deja su cargo cuando a esta secretaría se le encomendó algo más: coordinar las acciones necesarias para la regulación sobre el porte de armas para la población civil. La Secretaría de Seguridad Pública asumirá las acciones de coordinación. Se trata de una nueva baja en el gabinete del presidente Lasso, en medio de una crisis de seguridad sin precedentes. La Fiscalía informó que investiga de oficio el robo de 44 armas de fuego del rastrillo de la Policía Nacional en el cantón Naranjito, en Guayas, ocurrido la madrugada del martes 11 de abril. Según la entidad, un policía fue detenido por investigaciones y al momento la Fiscalía toma las versiones al personal policial encargado de vigilar ese armamento. También dispuso la explotación de los videos de las cámaras de seguridad de las calles y avenidas aledañas a la unidad de policía. El 15 de mayo del 2022, 150 armas de fuego tipo pistola Smith & Wesson que debían estar dentro de 2 cajas fueron robadas de las bodegas del cuartel Modelo de Guayaquil. Entonces no es la primera vez. 7:10 de la mañana y los cuerpos de 6 personas privadas de libertad fueron hallados colgados este miércoles dentro de la penitenciaría del Litoral en Guayaquil. Las muertes ocurrieron en el pabellón 5 y según las autoridades se usaron sábanas y prendas de vestir para asesinar a los internos. Esto ocurre una semana después del enfrentamiento a bala entre reos ocurrido en la cárcel de máxima seguridad La Roca, que dejó 3 PPLs muertos. En 2022 se registraron 6 masacres que en grupo sumaron más de 100 reclusos asesinados. A propósito de las demandas en el tema de seguridad, gremios y asociaciones de comerciantes minoristas del Guayas realizaron una marcha por el centro de Guayaquil con el fin de exigir al gobierno que incremente las medidas de seguridad para combatir extorsiones en sus negocios. Los trabajadores aseguran que este año sus negocios registran pérdidas ya por el 50% porque deben cerrar más temprano ante las amenazas de los extorsionadores. Los comerciantes de repuestos ubicados en la tradicional calle Ayacucho, en el centro de Guayaquil, también asistieron a la marcha que recorrió el malecón hasta la gobernación del Guayas. Esto tras el secuestro de uno de sus compañeros.
7:11 de la mañana y la Comisión Ocasional de Enmiendas continúa trabajando en la elaboración del informe para segundo debate sobre la reforma que busca un apoyo complementario de las Fuerzas Armadas en el combate a la delincuencia organizada. Al interior de la comisión se trabaja en la reforma parcial del artículo 158 de la Constitución para hacer efectivo el apoyo de las Fuerzas Armadas. Este sería, repetimos, complementario a la labor de la Policía Nacional. El miércoles, el secretario jurídico de la Presidencia de la República, Juan Pablo Ortiz, y delegados de la Defensoría del Pueblo acudieron a la comisión con pedidos de modificaciones que se deberían incluir en el informe de reforma parcial a la Constitución. Con eso de aquí vamos a hacer nuestra primera pausa, Hamilton y amigos. Regresamos con más noticias de día. 7:17, amigos, seguimos con las noticias. Un oficio de la empresa Flopec señala que no se ha firmado un nuevo contrato de transporte de hidrocarburos en julio de 2022 con Amazonas Tanker Pool. A decir del oficialismo, esto deja sin piso la acusación del juicio político contra el presidente Lasso. Andrea Samaniego nos detalla. Los interpelantes del juicio político contra Lasso enfrentan un inconveniente en el proceso. Dentro de los hechos y pruebas se señalaba que en julio de 2022 se firmó un nuevo contrato con Flopec y Amazonas Tankers. Sin embargo, Flopec, mediante este documento, señala que no se ha firmado ningún nuevo contrato y que está vigente uno de 2020. No existen las pruebas que comprueben el elemento que según ellos establece se habría constituido el delito por parte del presidente de la República. El contrato de Flopec fue en el año 2018 cuando Guillermo Lasso no era ni siquiera presidente de la República. Los interpelantes del juicio político dicen que no les afecta sus acusaciones en el juicio político contra el presidente. Pero es el mismo contrato que sigue hasta el día de hoy. ¿Quién es el presidente el día de hoy? ¿Quién no ha obedecido a las observaciones de la Contraloría? Es el señor Guillermo Lasso Mendoza quien sigue manteniendo la corrupción en esa empresa pública. La otra parte está en su derecho de presentar todas las pruebas de descargo. Nosotros presentaremos las de cargo. Incluso señalan que hay otras pruebas que van a presentar. Todos los que han dicho el informe presentado por la Contraloría. Hay un informe, hay que ver si hay más informes también durante todo este periodo. Yo ya he pedido el requerimiento de la información, estoy a la espera que el Contralor me responda. Esa prueba no existe. Solo pueden presentar la prueba que ha sido calificada por la Corte Constitucional y que consta en su acusación. Mientras tanto, la Secretaría Jurídica de la Presidencia señaló que también pedirá a la Corte Constitucional haga el seguimiento de su dictamen. Si es que ya empiezan de entrada a querer irse por temas de, quieren incorporar al proceso los audios que son completamente ilegales y que se habla sobre el supuesto tema de concusión, tendría que la Corte desestimar y proceder inmediatamente hacer seguimiento y, en su caso, destituir a quienes hayan pretendido. Los interpelantes del juicio político ya presentaron este miércoles las pruebas que sustentan su solicitud. Entregaron a la Comisión de Fiscalización 11 cuerpos de pruebas documentales y 12 comparecencias. Por su lado, el presidente de la República esperará hasta el 16 de abril para entregar sus pruebas de descargo.